Bien, amada familia, bendiciones a todos, a cada uno, un abrazo fuerte en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. He tenido nuevamente la bendición y la oportunidad de poder en esta parashá compartir con ustedes parte de las enseñanzas que se ha estado exponiendo durante toda esta mañana. Y es así como se me otorgó la bendición de poder hacer el cierre por medio de la exposición de los escritos apostólicos que en esta parashá están en el libro de Lucas, desde el capítulo 2 al capítulo 5, pero desde el capítulo 2, verso 21, hasta el capítulo 5, verso 1. Es así que haré un análisis un poco no extenso de todos los escritos que están asociados acá, solo parte de ellos, en los cuales me parece interesante que podamos escudriñar. Bien. Entonces, avanzamos y hacemos lecturas saltadas, y que el capítulo empieza así. Al octavo día, cuando era el tiempo para su Brit Milá, obviamente tú vas a ver los textos que están asociados a cada uno de los hechos o actos que se están asociando o planteando, o más bien dicho, relatando aquí en estos textos. Bien. Cuando llegó el tiempo, después, más adelante, dice, cuando llegó el tiempo de la purificación de ellos, de acuerdo a la Torah, y expongo ahí que hay dos cosas aquí que se ven asociadas. Una es la mikve, por cuanto a Miriam, porque estaba el tiempo ya de la purificación conforme a la ley para una mujer que había dado a luz. Y también tenemos el Pidyon Haben, que es el rescate por el primogénito, que está asociado a Yeshua por cuanto a la ordenanza que también vemos nosotros en la Torá. Después en el verso 39 más adelante dice: cuando Joseph y Miriam terminaron de hacer todo lo requerido por la Torá de Yahweh, regresaron a Galil, a su pueblo de Nazaret. Nos saltamos al 41, dice: y todos los años los padres de Yeshua subían a Jerusalén para la festividad de Pesaj. Cuando él tenía 12 años subieron a la festividad como requería la Torá. Después, más adelante, en el siguiente capítulo, del 2 nos saltamos al 3, en el verso 21 dice que en el tiempo en que todos estaban siendo sumergidos, también fue sumergido Yeshua, ¿ya? Tevilá, pongo ahí entre paréntesis la acción que está realizando Yeshua en ese momento. Después, más adelante, en el próximo capítulo 4, el verso 14 dice: Yeshua regresó en el poder del Ruach a Galil, y las noticias sobre él se difundieron por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas, y todos le respetaban. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como era su costumbre. ¿Por qué puse todas estas cosas, estos versos saltados? Porque la intención que tengo ahora es un poco resaltar la imagen correcta de Yeshua el Mesías, de Yeshua nuestro Mesías, de Yeshua HaMashiach, de aquel que en nuestros inicios, yo, como algunos saben y algunos que no conocen, yo he sido pastor por mucho tiempo, fui pastor cristiano evangélico, y obviamente conocí a Jesús bajo la doctrina y el conocimiento del cristianismo. Hace aproximadamente un poco más de 3 años que yo estoy en el caminar precisamente de raíces hebreas, reestructurando y obviamente reaprendiendo toda la enseñanza respecto a los mandamientos y la imagen misma de Yeshua, que en su tiempo lo conocimos todos como Jesús el Cristo, que ahora obviamente bajo el nombre correcto hebreo, que bajo las reglas de interpretación todo nombre no puede ser transliterado. Yeshua es, obviamente, vemos acá la imagen misma de un judío normal que vivió y fue educado bajo los principios, obviamente, de su fe y de su cultura hebrea, israelita. Lo que quiero destacar acá es que en toda esta secuencia de relatos, lo que vemos en forma literal es un aspecto simplemente quizás de ciudadano. Vemos la imagen de un hombre
que fue educado por sus padres y asimismo ya en su adultez, en su periodo de joven adulto, él vive conforme a la educación y conforme a la cultura de su pueblo, a la cultura de su nacionalidad. Nosotros cuando llegamos, precisamente creemos en Yeshua, cuando nosotros le reconocemos en virtud del concepto cristiano, todos los aspectos asociados a la Torá, a la Biblia, a los mandamientos, lo vemos en un aspecto muy espiritual. Pero lo que nos cuesta poder entender, o nunca se nos enseñó, que todo lo que está relacionado en cuanto a los mandamientos, en cuanto a la Torá, en cuanto a la vida, a la exigencia de la Torá, a los cumplimientos de la Torá, es nada más que la forma de existir de una nación. Más allá de lo espiritual, más allá de lo sobrenatural, más allá del poder, más allá del aspecto de la relación con el Eterno, la Torá, los mandamientos, la vida, la costumbre, la tradición, que están asociadas en virtud precisamente de Israel, y que hoy en día, en una forma peyorativa, quizás de forma antisemita, decimos los judíos, pensamos que es algo que está sujeto simplemente a un cumplimiento de ellos, pero esto es la forma de la existencia en la vida, tanto natural, literal, en lo más mínimo detalle de cumplimiento ciudadano. Entonces, esto es una manera que hoy en día también, en virtud de los estudios de las raíces hebreas, también se nos va reestructurando nuestra forma de ver precisamente la imagen del Mesías. En virtud de esto, quiero leer la siguiente declaración de Antonio Piñero, que no sé, a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado o han comentado de él. Él es un catedrático de filología griega y especialista en lengua y literatura del cristianismo primitivo. ¿Ya? Él no es teólogo, y quiero dejar claro esto, él no es teólogo. Todos sus análisis lo hacen en virtud del aspecto histórico y arqueológico, no en virtud de un aspecto de entendimiento o revelación de la Escritura. Por lo tanto, quiero leer lo siguiente de lo que también le he estado yo comentando. Revisando, estas son palabras de Antonio Piñero. Revisando y viendo los textos desde un punto de vista histórico crítico, meramente técnico, por lo tanto, cuando trato del Jesús de la historia, distingo muy claramente entre el Jesús reconstruido por la investigación histórica del Cristo de la fe. El Cristo de la fe es una de las posibles reinterpretaciones de las muchas que hubo en el cristianismo primitivo, pero que normalmente es una reinterpretación que ha durado en las diversas iglesias. Hay un Cristo de la fe para los luteranos, para los metodistas y otro para los católicos. ¿A qué se refiere que esto? Que muchas doctrinas y distintos tipos de movimientos han reinterpretado la imagen del Mesías al estilo que les acomoda, pero no al estilo que realmente universal o genérico que se debiera aplicar. Continuamos. Se me ha preguntado mucho a lo largo de mi vida, 41 años de clases en la universidad, clases, conferencias, intervenciones en radio y televisión. La pregunta que más se me ha hecho es: ¿existe Jesús o existió Jesús realmente? Y yo siempre he dicho lo siguiente: el 99% de la investigación actual es totalmente de acuerdo que el Jesús que caminó por los polvorientos caminos de Galilea, ese rabino, profeta, carismático, etc., ese Jesús existió. Pero de lo que no estamos seguros de que haya existido los diversos Cristos de la fe, porque esos o esas son reinterpretaciones de ese personaje. Por lo tanto, es absolutamente necesario distinguir entre el Jesús de la historia, según el sentir del medio de la investigación de hoy, y lo que es la reinterpretación posterior. Ese Jesús de la historia desarrolla su vida y misión sobre todo en la Baja Galilea, apenas en Judea,
prácticamente en el último tiempo de su vida. No sale de Galilea, no va a las ciudades importantes de gentiles. Se dedica a predicar en pequeñas aldeas y a la gente del pueblo, en este caso israelitas, hebreos, judíos. No predica a los paganos la manera sistemática. Por lo tanto, este Jesús está enmarcado en unas coordenadas meramente judías. Su religiosidad es totalmente judía. Se atuvo a las creencias y prácticas religiosas de su pueblo. Observó las fiestas judías, frecuentó las sinagogas, aceptó los ritos del templo, manifestó una profunda devoción a la ley de Moisés y cada vez que discutió con sus colegas, si en algo se aparece un rabino independiente, si a algo se parece este Jesús de la historia, es a un rabino fariseo, aunque con algunas diferencias, fue su intento de radicalizar y no de suavizar la ley de Moisés. Por lo tanto, podemos decir, en contra de lo que sostienen algunos, que Jesús, Yeshua, no quebrantó, no abrogó la ley de Moisés, sino que todo lo contrario, la profundizó. Por lo tanto, podemos argumentar que este Jesús no fundó el cristianismo. El cristianismo nace después de la muerte de Yeshua, de Jesús, y nace como una de esas reinterpretaciones de una imagen de este personaje carismático y maravilloso. Estas son las palabras textuales de Antonio Peñaretto, un historiador catedrático, un profesor que no es teólogo, que hace un análisis respecto a la imagen de Yeshua, como él obviamente lo llama Jesús. Y aquí vemos, en virtud de un análisis, de una investigación, no de un aspecto teológico ni análisis espiritual de la escritura, simplemente un análisis en virtud de la arqueología y de la forma escritural, literal, de lo que están, obviamente los mismos evangelios relatan, que los eruditos están de acuerdo que el que sí existió, la imagen que existió es la imagen de Yeshua HaMashiach, un judío, que vivió como judío, inclusive apegado en forma estricta a los cumplimientos de la ley, que amó a su pueblo y que vivió obviamente como uno de ellos. Esto, obviamente, para muchos que están aún sumergidos en el concepto cristiano, en ese concepto del Cristo de la fe, que ha sido desarrollado a partir después de la muerte del Mashiach, inclusive la muerte después de los mismos emisarios, hasta cuando por causa de la historia y de la expansión se perdió la fuerza de la tradición judía en cuanto a la enseñanza, y la mayoría griega, la mayoría helenista, la mayoría sobre todo gentil comenzó a creer, pero sin estos líderes fuertes judíos se empezó a vincular toda esta enseñanza en virtud precisamente de conceptos helenistas, conceptos griegos, conceptos que fue reinterpretando y desintegrando la imagen real de Yeshua. ¿Qué es lo que está pasando hoy? La manifestación profética del regreso, de la restauración, inclusive de la imagen correcta de nuestro Mesías, y echando por debajo y arruinando y destruyendo precisamente todos esos argumentos que han tratado de ocultarnos y de aislarnos y de alejarnos de quién es realmente nuestro Salvador. Porque, como bien se dice, el enemigo en este tiempo no viene mostrándote o no te exhibe las cosas en forma directa, sino que está mostrando las cosas como una manera oculta, con un disfraz de bueno, con un disfraz de que no es malo, con un disfraz de espiritual, con un disfraz de bondad, de que es santo, pero el fin de ello es destructivo, el fin de ello es antibíblico, el fin de ello es anti-Mesías, es anti-Torah, alejarte precisamente de los principios de la Torah. Otra cosa que quiero abarcar también acá es que en estos escritos aparece lo siguiente: a cabo de 3 días lo encontraron en los patios del templo, entre los maestros de la Torá, no solo escuchando, sino también cuestionando lo que ellos decían. Y todo lo que se veía les asombraba su cernimiento y su respuesta.
Este es el suceso cuando Yeshua se pierde. Ellos, su familia, sus padres y toda la caravana familiar que regresaba a su casa, parten, y aquí hay un asunto que es por parte de Joseph y Miriam, que yo lo encuentro grave, porque se confiaron de que Yeshua seguramente tiene que haber estado con alguien de su familia, con algún otro miembro de su familia. Y ellos se dan cuenta tarde de que Yeshua no está entre medio de la caravana. Y ellos regresan a Jerusalén a buscarlo, y después de 3 días lo vienen a encontrar en el templo discutiendo respecto de la ley con los maestros de ella. Cuando ellos recriminan a Yeshua, le dicen, bueno, seguramente tienen que haberse molestado con él. Y Yeshua le dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre, de mi Abba? Esto siempre también se ha usado en el sentido dualista, inclusive también después en el cristianismo en el sentido trinitario. Pero cuando tú vas al griego y tratas de ver este asunto, inclusive hasta a mí me cuesta poder tratar de dar un entendimiento correcto a la traducción de esto. Pero lo más interesante, cuando habla de las cosas, cuando habla, no sabía que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Pero miren, quiero invitarles a ver un poco este texto en virtud del griego, porque aquí hay una palabra que la verdad, para mí, cambia un poco el sentido de la respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta de Yeshua los confunde a ellos, confunde a Joseph y a Miriam, porque no le entendieron. ¿Qué es lo que sale acá? Si nos vamos precisamente, yo aquí en este programa tengo el griego con parte del diccionario Strong, y acá tenemos esta palabra que es algo de, no sé cómo se traduce, perdón la lentitud de mi equipo, que está ya con algunos problemas. Entonces acá, por ejemplo, aquí dice respecto las cosas de Abba, aquí nuevamente a mí, algo así, o yo, me conviene, o debo, o es necesario, y dice yo existir, o ser, y lo tradujeron como estar, que es como una palabra o un verbo que hace alusión en el sentido de ocuparme de algo, pero que no es mío en sí. Pero esta palabra, eimi, lo que está diciendo es que él se debe ocupar que él debe existir en virtud de la existencia del Padre, de yo existir, de ser. Es lo que está diciendo, yo debo ser, yo debo existir como Padre. No es una palabra como se tradujo, sino que habla precisamente en un sentido de existencia asociado al mismo. No sé si se logra comprender, pero lo que yo entiendo, en virtud de lo que Yeshua está diciendo, que a él le conviene, que él lo que tiene que hacer es ocuparse de las cosas de Padre. Es porque esa es su esencia. Obviamente esto habla precisamente de que él es el Abba. Él es nuestro Abba. Él es Elohim. Y siguiendo precisamente con esta unicidad, nos encontramos en el capítulo 4 con la siguiente escena o relato, cuando dice que Yeshua lleno del Ruach HaKodesh regresó del Jardín y fue llevado por el Ruach al desierto por 40 días de pruebas de pruebas por Hasatán. Durante ese tiempo no comió nada y después tuvo hambre. Paréntesis. Las pruebas no vienen en el momento cuando tú estás bien, las pruebas vienen en el momento de cuando tú estás débil. En los momentos de debilidad es cuando vienen estas pruebas realmente en las cuales son para procesos de crecimiento. Le dijo Hasatán, si tú eres el hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Estos relatos, de esta manera presentados, también nos hablan de una dualidad. Y Hasatán, que el Eterno lo reprenda, habla, o la expresión en las cuales se describen precisamente la Escritura, es como que él entiende que él es el enviado del Eterno. Da a entender eso, en forma literal.
¿cierto? Yeshua le respondió, el Tanaj dice, no solo de pan vive el hombre, Deuteronomio 8:3. Lo llevó Hasatán, le enseñó en un instante todos los reinos del mundo. ¿Qué son estos reinos del mundo? Obviamente los gentiles, los reinos de los gentiles, los otros reinos. Se habla de los 70, ¿cierto? Porque hay un solo reino. Elohim tiene un solo reino y ese se llama Israel. Ese es de Elohim. El resto por causa de la desobediencia, por causa de transgresión, por causa que no fuimos, simplemente porque no es el reino apartado de Elohim, no son los reinos de Elohim. Entonces, eso yo lo entiendo de esa manera. Los otros reinos son precisamente las otras naciones. Y le dijo, te daré todo este poder y gloria, me ha sido entregado. ¿Por qué? Porque son gentiles, vienen de la rama de desobediencia. Y lo puedo dar a quien yo escoja. Por lo cual, si postrado me adoras, todo será tuyo. Yeshua le respondió, el Tanaj dice, adorarás a Yuhevahei tu Elohim y solo a él servirás. Deuteronomio 6, 13, 14. Pero aquí entramos en un punto distinto. Dice, entonces le llevó a Jerusalén, le puso en el punto más alto del templo y le dijo, recuerden que el templo en el primer siglo, en el tiempo de Yeshua, era una edificación bastante amplia y grande, porque Herodes así también, él se dedicó a expandirlo, a hacerlo crecer un poco más grande. Recuerden que hay un pasaje en que los mismos discípulos le dicen a Yeshua, mira este edificio. Entonces era también algo de orgullo en cuanto a la edificación y a lo elevado de ellos. Entonces le dice, si eres hijo de Elohim, tírate de aquí. Porque la Tanaj dice, y aquí el adversario le trae un texto de la Torá y le dice, hará órdenes a sus malajim para que sean responsables por ti y te protejan. Te sostendrán con manos para que no te dañes y los pies con las piedras. Estos textos lo asocian precisamente al Salmo 91, que habla precisamente de la protección del Eterno para sus hijos, para su pueblo. Por lo tanto, lo que me da a entender es que el adversario siempre vio a Yeshua como un ser escogido, apartado, como el ungido, distinto de Elohim, que vino precisamente con una misión específica, simplemente como un emisario más. Pero la respuesta de Yeshua es muy distinta, inclusive, en parte a las anteriores, porque las anteriores siempre estaban asociados como a alguien distinto a Elohim. Pero aquí Yeshua le respondió, también dice, no pondrás a Yuhevahei tu Elohim a prueba. Y Hasatán dice que se retiró. Pero, ¿por qué? ¿Simplemente porque no pudo convencerlo? ¿Simplemente porque ya sus argumentos no eran válidos? No, porque esta respuesta delante del adversario era definitiva. Le estaba diciendo, no pondrás a tu Dios, porque yo soy tu Dios. No pondrás a tu Dios a prueba. Yo soy Yahweh. No me pondrás a mí a prueba. Ante esas palabras, ¿qué adversario puede contra él? El mismo Yeshua le estaba manifestando a todos los poderes celestiales, yo soy Yahweh. A mí no me pueden poner a prueba. Y por último, durante todo este tiempo, hace poco, estuvo todo el tema del Año Nuevo civil, quiero dejar bien claro eso. Pero también yo, en mi tiempo de pastor cristiano, y muchas iglesias, veíamos precisamente estos cambios de fecha y estos términos y este inicio como la oportunidad precisamente para tomarnos de las palabras y de las profecías y de todo lo que en ese tiempo entendíamos para proclamar, para manifestar, para bendecir, para orar, para pensar que precisamente en todas aquellas palabras o todos aquellos actos, el Dios Todopoderoso iba a estirar su mano de poder, su diestra a favor nuestro. Es así como con tantas palabras, tantas supuestas profecías, llenamos de ilusiones los corazones de muchas personas.
que están esperanzadas precisamente en esas palabras, en esas proclamas, en esas citas, en todo lo que se manifiesta precisamente en torno a ese día o posterior o anterior. Es importante que tú puedas entender, y yo así también lo aplico. Yeshua dijo: dar a César lo que es de César, dar a Elohim lo que es de Elohim. Este año que pasó es simplemente un año civil, un año que el mundo, un año que el sistema te impone y que debes caminar en virtud de ello. Pero que el eterno Dios Todopoderoso no está pendiente de ello, porque si tú quieres realmente bendición en virtud de lo que está escrito, entonces debes caminar en virtud de lo que está escrito. Este pasaje es importante, porque si tú estás detrás de una palabra, de una palabra profética, si tú realmente necesitas una proclama para tu vida, pues esta es la mayor que todas. Porque un día, cuando nuestro Adón estuvo en medio nuestro, en su primera venida, él entró a una sinagoga y le entregaron el rollo del profeta Isaías, Yeshaya. Él desenrolló ese pergamino y encontró donde estaba escrito: el Ruach de Yud-Heh-Vav-Heh está sobre mí, o está en mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias, el Evangelio, a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad de los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, para proclamar el año del favor de Yahweh. Estas palabras son para ti. Estas palabras son para ti que has creído en el Mesías. Estas palabras son para ti que el eterno Dios Todopoderoso es tu Dios, es tu Señor. Para aquellos que están caminando en obediencia. Para aquellos que necesitan el favor. Para aquellos que necesitan la bendición. Para aquellos que necesitan esa palabra de bendición. Yo te quiero decir: si tú has creído en Yeshua como tu Mesías, si tú has creído en Él, entonces estas palabras han venido para ti y estas no tienen caducidad, estas no están sujetas a tiempo, estas palabras son eternas y se renuevan cada día, porque así es su misericordia. Por lo tanto, Él ha venido para ti. Él ha venido a anunciar buenas noticias a tu vida, a nuestras vidas. Él ha venido a darnos libertad. Él ha venido a renovarnos. Él ha venido a darnos vista. Él ha venido a sacarnos de la opresión. Él ha venido a darnos su favor. Y ese proclamar el año no está sujeto a un calendario griego, no está sujeto a lo que el mundo nos quiera imponer. Eso es parte de Dios y no tiene ni principio ni fin. Eso es eterno. ¿Por qué? Porque Él mismo ahí lo manifiesta más adelante. Porque todos se maravillaron sus palabras, pero Él mismo, interpretando el pensamiento de ellos, un atributo de Elohim. ¿Por qué ahí todos lo empezaron a juzgar en el sentido: pero este no es el vecino, este no es el que vive a la vuelta de la esquina, este no es el hijo de Joseph? Entonces él entendió que le iban a decir: médico, cúrate a ti mismo. O sea, en el fondo, como muchos decimos, ¿con qué autoridad tú me vienes a decir eso? Si yo te conozco, yo te vi crecer desde chico. Pero él les dice: yo no he venido a ustedes, yo he venido a buscar las ovejas perdidas. Yo vine a aquellos que están extraviados. Yo vine a aquellos que fueron por causa de sus enfermedades y por causa de su transgresión, por causa de su inmundicia, fueron apartados, abandonados por ustedes. A ellos yo vine. Y les explica precisamente cuando Elías fue a esa viuda, que era una viuda gentil. Cuando fue sanado Naamán el sirio de su sarna. Ejemplos precisamente de nosotros. Porque él vino a nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y nuestros hermanos judíos no se han perdido porque él viven y siguen viviendo en el pacto. Pero nosotros nos habíamos perdido. Pero nuestro pastor nos encontró para decirte que ponga sus ojos en Él. Porque así como esta parashá ha hablado, Él nos guardará, Él nos cuidará. Él será nuestro protector. Moraremos bajo la sombra de sus alas. Y por último, aquí hay algo que encuentro bastante hermoso.
Dice que cuando tenía 12 años. No existe una letra con valor 12, pero sí la letra 12 del alfabeto hebreo es la Lamed, que hace alusión al bastón del pastor. Dice que él se perdió y a los 3 días, y la letra 3 y con valor 3 del alfabeto hebreo, la Gimel, que hace alusión al que es el Redentor, a un hombre rico, el que reúne. Es el Yeshua, el pastor, que nos vino a reunir. Y cuando tú haces gematría de la suma de 33, ¿y a qué edad murió el Mesías? ¿A qué edad entregó su vida para dar cumplimiento a la profecía? Y cuando tú haces gematría, el resultado que te da es 6, y la letra 6 es la Vav, que habla de la estaca, del clavo, por la cual tú y yo hemos sido unidos al Dios Todopoderoso. Él es Yeshua, la manifestación de nuestro Dios Todopoderoso, dando cumplimiento a cada una de las profecías dadas. El Eterno te guarde y te bendiga y llene de bendiciones todo tu ser, toda tu casa y toda tu familia. Shabbat Shalom, familia, los amo grandemente. Gracias por esta oportunidad. Bendiciones. Ya, mi hermana Ivana. Shabbat Shalom, pastor, gracias. Gracias, pastor, por tu intervención. Te bendecimos. Sabemos que tu trabajo y tu labor ha sido importante. Ahí tenemos a nuestro pastor David Guita. Pastor, lo bendecimos. Bendito. Gracias, amada Ivana. Bendiciones a todos los hermanos que están conectados, que están en línea.